Capítulo 2. El íntimo de Dios surge en la soledad. Al pasar días en compañía únicamente de sus animales, y de unos no muy listos, David carecía de muchos elementos que, como humanos, generalmente necesitamos y disfrutamos. Por ejemplo, la conversación amena con los padres y el juego con hermanos y amigos. La interacción social es una necesidad básica. Ahora bien, en ausencia de otros seres humanos que escucharan y respondieran sus ideas e inquietudes, David recurre a interactuar con Dios. Sin dudas recibió parte de su revelación a través del conocimiento en el que, como israelita, había sido instruido desde niño. También pudo ver a Dios en la naturaleza que le rodeaba, Salmos 19, 1, la cual impresionaba grandemente a David y le mostraba la gloria del Dios a quien no podía ver con sus ojos naturales. Con el tiempo, David no solo conoció a Dios por lo que le habían dicho sus progenitores o por la grandeza de la creación, sino que empezó a recibir respuestas directas y múltiples profecías que plasmó en los Salmos. Todo esto floreció en la medida en que su amistad con el Señor creció. Los resultados de David en la soledad deberían cambiar nuestra perspectiva respecto a tan temida condición. Generalmente huimos de ella. Procuramos las voces de quienes nos rodean, especialmente cuando éstas traen afirmación y aprobación, o al menos cuando nos sirven de compañía y entretenimiento. Vivimos un tiempo donde la facilidad para la comunicación se ha incrementado exponencialmente y de continuo podemos escuchar a nuestros seres amados a través de los múltiples dispositivos y aplicaciones a nuestro alcance y no solo voces de nuestros familiares y amigos, sino de influencers, comentaristas, artistas, consejeros religiosos y de cualquier otro tipo. Nos ha tocado una era en la que recurrimos a la voz de una máquina para que nos dé respuesta de cálculos matemáticos y de asuntos tan cotidianos como la hora actual o el estado del clima. Por lo tanto resulta un reto el disfrutar la verdadera soledad, esa que nos permite enfocarnos en Dios. Con la tecnología que en estas últimas décadas nos ha envuelto, no importando lo deslumbrante del paisaje, es difícil no dirigir nuestros ojos hacia la pantalla más cercana, así sea solo para fotografiarlo. El exceso de imágenes e información disponibles nos ocupan tanto que dejamos atrás lo que no podemos ver, incluyendo a nuestro Dios. David aprovechaba su soledad para conversar con Dios y abrirle su corazón, y Dios le abrió el suyo. Es este el mayor tesoro que podemos encontrar en los momentos de soledad. Es allí donde nuestras mentes vuelan a encontrarse con Dios, quien con anhelo nos espera. A veces acallamos nuestra conciencia asistiendo fielmente a reuniones con otros creyentes. Sin embargo, no importa cuán espiritual sea la reunión o cuán ungidos estén los presentes en ella, nada se va a comparar a un tiempo a solas con Dios. Ese momento de silencio en el que estamos escondidos de las voces de los visibles para escuchar al invisible. La soledad que nos acerca a Dios puede darse como consecuencia de diversas situaciones. He escuchado testimonios de creyentes que afirman haber tenido un encuentro y crecimiento espiritual genuino a raíz de una soledad impuesta, como por ejemplo luego de un divorcio. A veces la soledad no necesariamente implica la ausencia de personas a nuestro alrededor. Simplemente puede tratarse de nuestro aislamiento debido a un trabajo en el que no tengamos contacto con mucha gente o tal vez el habernos mudado a una ciudad donde no tenemos a alguien de nuestra confianza. En fin, se trata de esa situación en la que forzosamente no hay otro lugar a donde dirigir nuestra vista y esperanza, solo hacia el cielo. Situación que eventualmente descubrimos como parte del plan de Dios para revelarnos el verdadero sentido de nuestra existencia. En su soledad David descubrió quién era Dios y quién era él en Dios. Es David quien describe al Señor como pastor, refugio, reposo, defensor, proveedor, sombra, guardador, guerrero, esperanza, castillo, roca, libertador, salvador, y un largo etcétera. David descubrió en la soledad aquello que necesitaría saber para el resto de su vida, el secreto para enfrentar los retos que le esperaban y no solo esto, también aprendió de su condición personal como humano, que somos polvo, gusanos, carne, pero que hemos sido rescatados, redimidos, justificados, coronados de favores y misericordias. Sin este conocimiento no prevaleceremos ante las mentiras de este mundo ni ante las artimañas de Satanás. Sin este conocimiento no tendremos herramientas contra los desafíos de la vida.
Seremos presa de nuestras emociones y de las ideologías humanas. La ansiedad, depresión y desesperanza nos comerían y posiblemente terminaríamos en abandonar la fe, deseando morir. Es necesario que silenciemos las voces que nos rodean, a quienes hemos dado la autoridad de definirnos y direccionarnos. Entonces, como David, encontraremos nuestro propósito y refugio en el único que no nos deja, aun en los escenarios más inhóspitos. Dios sabe que necesitamos sentarnos a solas con Él en una tutoría personalizada. Si no encontramos el momento, es muy posible que Él mismo lo propicie. Hay bastante provecho en la soledad. Si lo vemos de esta manera, el tiempo con Dios automáticamente deja ya de ser soledad, dado que Dios es la mejor compañía. Tengo un pequeño testimonio al respecto. Por la gracia de Dios, y por mi abuela que me llevaba, crecí en una iglesia muy activa, con un hermoso ministerio para niños. Allí también fui parte de un grupo de dramas y coreografías en los primeros años de mi adolescencia. Alrededor de los 14 años me sentí un poco desanimada y mi participación en el templo se redujo a ser espectadora desde una esquina. De ahí pasé a asistir solo a eventos especiales. Pero al cumplir los 16 una querida amiga me invitó a su iglesia y simplemente me enamoré de Dios de una vez y por todas. Aquel idilio me llevó a participar activamente de múltiples ministerios de manera simultánea. Quería empaparme de todo lo que tuviera que ver con mi Señor y disponía del tiempo y las fuerzas para hacerlo. Para darles una idea, pertenecí a varios grupos de adoración y por un breve tiempo a un coro clásico. Todo eso mientras estudiaba y trabajaba como voluntaria en organizaciones sin fines de lucro. Al cumplir la mayoría de edad ayudaba en el Departamento General de Misiones de la Iglesia y en otro que se hacía llamar Misiones Juveniles. Me involucré en la directiva juvenil a nivel regional con el Concilio de Asambleas de Dios al que pertenecía. Eso significaba que cada mes debía estar en las reuniones de planificación, en servicios, vigilias, retiros, campamentos, lo que estuviera planificado para ese mes. A todo esto se sumó un empleo en un colegio, que me convenía bastante porque me dejaba las tardes y noches libres para lo demás. Especialmente amaba que al trabajar en el ámbito educativo disponía de semanas libres por las Navidades y durante el verano. Así asistía a convenciones nacionales y a más campamentos. Me he agitado solo de recordar y no llego a entender cómo lo hacía. Pero cómo me gozaba y cuánto aprendí siendo parte de tantos eventos y momentos significativos en la presencia de Dios, junto a gente que como yo también estaba hambrienta de Él. El tiempo pasó y poco antes de cumplir los 25 me casé con mi maravilloso esposo José. Al parecer, en la agenda de Dios era hora de que redujera la velocidad, después de años en mi atletismo evangélico. En cuestión de 2 años ya era la madre de 2 hermosos niños que se llevan 1 año y 20 días exactamente. Como madre estaba súper feliz viviendo esta hermosa etapa. Decidimos que mi esposo trabajaría para cubrir todos los gastos y así yo poder quedarme en casa con nuestros pequeños Abiel y Abraham. No sé si estoy en lo correcto, pero me parece que lo más cercano a cuidar ovejas es cuidar de niños pequeños sin alguien que ayude. Mi experiencia fue la siguiente: en cuestión de meses en aquel apartamento, bastante alejado de mi familia e iglesia, descubrí que estaba sola. Empecé a extrañar el mundo exterior, dado que pasaba semanas en casa, con escasas salidas al supermercado, cuando no podía esperar a que mi esposo llegara por la noche con más leche o pañales. De pronto estaba lejos de las bellas voces que dirigían la adoración en los cultos, sin músicos para ensayar y sin líderes que me dieran una palabra. Las vigilias eran a causa de mi segundo hijo, que no dormía y lloraba en las madrugadas si no estaba cargado. Más tarde descubrimos que era autista. No tenía cerca otros hermanos apasionados para tomarnos de las manos y clamar. Me sentía atrapada y sola en el desierto y empecé a orar. Empecé a adorar con mis hijos, a dar gracias. Finalmente descubrí que, aunque es bueno y delicioso estar rodeados de otros creyentes, la presencia de Dios nos basta en toda circunstancia. Descubrí que el Espíritu Santo no está condicionado a que hayan 120 en un aposento alto, como en el día de Pentecostés. Su presencia me abrazó durante todo ese tiempo y me confirmó una frase que muchos usan: Dios y tú son mayoría, y déjeme decirle que es así. Esto me recuerda el relato de 1 Reyes 19, 9 a 13,
Cuando Elías huyó de Jezabel y terminó escondido en una cueva, Dios deseaba hablarle, pero antes permitió que este gran profeta experimentara tres fenómenos con los que había manifestado antes su poder: viento, terremoto y fuego. Elías sabía que Dios había enviado un viento que dividió las aguas del Mar Rojo para que Moisés y todo Israel pasaran, Éxodo 14 y 21-22. Sabía que en días del rey Saúl, en medio de una batalla, Dios hizo temblar la tierra y los enemigos se mataron unos con otros, dándoles así una gran victoria, 1 Samuel 14 y 15-23. Y, solo unos días antes, por petición del mismo Elías, hizo Jehová descender fuego para quemar el holocausto delante del obstinado e ingrato pueblo, que insistía en servir a Baal en lugar del Dios verdadero. 1 Reyes 18 y 36-39. Sin embargo, Dios quería revelar un nivel especial de cercanía que requería un discernimiento igualmente especial. Luego de pasar el viento, el terremoto y el fuego, Dios dejó a Elías escuchar un silbido apacible y delicado, y fue tan real su presencia que Elías entendió que estaba frente al mismo Dios. Entonces decidió cubrir su rostro con su manto y pararse en la entrada de la cueva para hablarle directamente. Es posible que en las multitudes descubras a Dios provocando viento, terremoto y fuego, pero el silbo apacible y delicado se percibe en el silencio, el cual frecuentemente se da únicamente en la soledad del desierto. La voz de Dios más clara puede ser manifestada sentados nosotros, Biblia en mano, en un rincón de la sala. En mi caso, se trató de días largos y noches de desvelo al cuidado de 2 bebés. Para algunos el lugar de encuentro fue la cama de un hospital. Simplemente agradezcamos los momentos y circunstancias que afinan nuestros oídos para percibir la suave voz de Dios cuando Él decida no llegar con estruendo. Con el paso de los meses, la misericordia de Dios nos concedió una comunidad maravillosa de hermanos que pidieron a mi esposo dirigir un estudio bíblico cada semana y a solo unos bloques de donde vivíamos. Ese se convirtió en un pequeño oasis donde aprendimos y socializamos. Además pudimos compartir las buenas nuevas de salvación con los vecinos. Aquellos 2 años en la soledad y al cuidado de 2 bellas ovejas terminaron siendo productivos. Plantamos la semilla del Evangelio, vimos frutos de salvación, adquirimos estrategias de oración y, principalmente, aprendimos a encontrarnos con Dios de forma individual, sin el refuerzo constante de un grupo que nos motivara. Pero bueno, sigamos subiendo la escalinata hacia la intimidad con Dios porque, si bien es difícil estar solos en una casa, todo se complica aún más si dicha soledad es experimentada en la aridez del desierto. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19, 1. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento y tras el viento un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz, diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? 1 Reyes 19, 9-13. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14 y 21-22. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo, pues, gran consternación. 1 Samuel 14 y 15. Entonces cayó fuego de Jehová, y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. 1 Reyes 18 y 38-39.